Quicosis. Nunca un nombre estuvo tan bien puesto como este, Quicosis, porque este país cada día está más tostado. Lo de la conferencia episcopal es para coger cuentos. Es que es insólito. Yo siempre he preguntado en este programa por qué un pueblo católico como el nuestro tiene tanto odio. Y lo de la conferencia episcopal es para coger palco, como les dije, porque hay una gente que casi que comulga. ¡Comunista! Bicho loco, bicho loco. César Mogollón, ¿tú estás loco, César? Bueno, dicen que Tienes la cara, locura, por lo menos en los pantalones. ahí por lo menos. Estás roto. Así es, Kiko, así es. Alianza Centro. ¿Qué pasó porque Alianza Centro no la legalizaron? Bueno, mira, nosotros cumplimos con los parámetros establecidos dentro del Consejo Nacional Electoral y llega un momento en que existe lo que es el silencio institucional que ha manejado durante años este país. Hasta ahora nosotros no hemos obtenido una respuesta oficial de la institución. Hemos hablado con algunos rectores, miembros de la autoridad del CNE, y la información que nos manifiesta es que cerró el proceso. O sea, no nos dicen otros parámetros, otros estamentos. Llegaste tarde, pues. Llegamos tarde. Nosotros desde el año pasado estamos en ese proceso. Igual creemos, como se lo hemos dicho a nuestra militancia, a nuestra organización, a la gente que nos sigue, nosotros no vamos a descansar el hecho de seguir participando y promover el tema de la participación electoral, sea en otras organizaciones que nos brinden el apoyo. Y igual el año que viene, bueno, seguirá suscitando momentos históricos que nosotros vamos a seguir insistiendo en poder validar nuestra organización política como un partido. Ya vamos a hablar del centro, pero antes fíjate, la iglesia en su historia tiene unos papas bélicos, la Inquisición, y para de contar. Pero el Papa Francisco, Juan Pablo, los más recientes siempre han enfocado la misión de la iglesia en la palabra de Dios, que es amor, que es paz, Reconciliación. que es reconciliación. Entonces la iglesia venezolana hace un documento que es una obra de arte. Así es. Muy reflexivo. Además dice, bueno, sí, es verdad, el gobierno y el CNE dificultan el voto. Bueno, pues, porque si no es así no ganan. Claro. Está claro la jugada, pero allá los que se la comen, ¿no? Así es. Que les falta el criterio político para darse cuenta de lo que le están haciendo. Pero llama a votar y llama a la paz, a la reconciliación. Y además es un discurso de amor a Venezuela, el documento de la conferencia episcopal. Y salen unos revolitancos locos. Hay unos que razonan. Claro. Pero hay otros que curas comunistas, vendidos, alacranes. Los ponen al paredón. Ahora está de moda decirle alacrán a todo el mundo. Pero alacranes son los que tienen veneno en el cerebro, que odian, que dividen, que fracturan. Ellos son los verdaderos. Si no son alacranes, como dice un amigo mío, son unas ratas. Ahora, no puede ser que la polémica en Venezuela sea alacranes, traidores, ratas. La narrativa más parásitos. Pero hay unos locos. Y lo interesante del asunto es que hay una audiencia que atiende a los locos y los aplaude. ¡Epa, mi loco! ¡Qué bueno lo que dijiste! Tú sabes que nosotros hemos dicho, Kiko, que el país está en la polarización que entró durante todo el año en los gobiernos de Chávez, Maduro. También un sector de la oposición se marcó en esa pauta de la polarización. Y la polarización llegó hasta los medios. La persona que de repente tiene la posibilidad de acceso a internet, a las redes sociales, obviamente lo que logra ver es la fuerza de tendencia que tiene. De hecho, tú lo has hecho mención muchas veces en algunos espacios, donde los sectores moderados de centro, como no logramos encontrar puntos de equilibrio en común, andamos dispersos. Entonces, tratar de no solo posicionar una etiqueta en las redes sociales es complejo para muchas organizaciones, sino que no llevamos un punto en común para tratar de contrarrestar esa maquinaria de robot, de bot, de toda la tecnología digital que ha construido los dos sistemas, porque como tú lo decías, en aquel sector de la oposición radical extremista, nos marcan de alacranes, de colaboracionistas, de apoyadores, de negociadores, y el sector del gobierno, bueno, los que vienen del chavismo, que obviamente disienten de ello, bueno, traidores, vendepatria, no te quieren aquí, menos te van a querer allá. Entonces, han jugado a ese escenario. Ahora, ¿qué hay que promover en ese espacio? Primero, entender que la Iglesia Católica actualmente está jugando un papel interesante, que ese es el papel que ha debido jugar durante mucho tiempo y que debemos aplaudirlo todos aquellos que tienen cordura y conocimiento de que ese es el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia siempre ha sido la reconciliación, el encuentro ciudadano, el buscar el punto en común para tratar de dirimir las diferencias y lograr una salida pacífica a los conflictos. Ahora, si la Iglesia hubiese salido al contrario, obviamente los otros sectores radicales hubiesen aplaudido, porque ellos están esperando una agenda que obviamente no tiene ruta, no tiene plan, no tiene objetivo y no tiene propuesta.
y está tratando de llevar a la mayoría de la ciudadanía en ese espacio que al final de cuentas, hasta las encuestas lo dicen, Kiko. O sea, las encuestas te dicen a ti que mayormente el 80% de los ciudadanos están apostando a una vía, a una salida democrática y pacífica y electoral. Y en ese 80% hay un 70% que no está de acuerdo ni con la mesa, ni siquiera con el G4, ni tampoco está con el gobierno. O sea, que hay un sector, hay una población bien interesante en ese bosque de la sociedad que está aspirando a una alternativa realmente independiente, que más que sea independiente, porque ese es otro concepto que también está errado. O sea, la gente dice, bueno, tú eres independiente, pero tú nunca eres independiente porque siempre termina respondiendo a una corriente de pensamiento. La gente está aspirando es gente con cordura. Yo siempre he dicho que el problema real de este país es que ha apostado al Mesías. Y obviamente ya el país necesita, más que un Mesías, necesita un conjunto de factores democráticos que le muestre a los ciudadanos una alternativa real de cambio, de transformación. Y eso es lo que está padeciendo. Cuando surge eso con la Iglesia Católica, son satanizados. La Iglesia Evangélica también se ha pronunciado en el tema de la participación en la democracia. Entonces hay una Iglesia Evangélica que de repente comulga con el radicalismo y hay otra que sí cree que hay que trabajar. Entonces hay que entender cuál era el papel de Jesús en la tierra. O sea, ahí tiene que entrar la espiritualidad del ser humano y entender que Jesús llegó a la tierra en medio de un conflicto a intentar resolver el conflicto a pesar de que, bueno, los fariseos lo estaban persiguiendo, habían cualquier cantidad de religión en ese momento, pero él enfocó, su objetivo era, su propósito era cumplir que los seres humanos se reconciliaran y llegaran a él como una alternativa. Y pareciera ser que quienes, como tú le decías, siendo un país católico, no entendieran el mensaje de la iglesia. Eso hay que reafirmarlo. Nosotros como organización lo hemos dicho, reafirmamos lo que la iglesia ha puesto como planteamiento. Creo que ese era el punto que hacía falta y creo que van a venir mucho más pronunciamientos de otras organizaciones nacionales en este país que hacen vida y que tienen peso institucional, que van a permitir empezar a encontrar un rumbo real al cambio, a la transición del país, porque no podemos seguir en ese conflicto. Tenemos más de 20 años en un conflicto eterno entre izquierda y derecha, entre los buenos y los malos, y al final de cuentas nos damos cuenta que en ambos lados hay buenos y en ambos lados hay malos. Entonces hay que trabajar por encontrar no los puros, porque ese es otro elemento que también afecta a la sociedad. A veces creemos tratar de vendernos como puros, pero sí tratar de vender la moral, la ética, los principios, que es lo que permite que el ciudadano confíe en la participación y en la democracia. Fíjate que después que la iglesia saca su comunicado, los obispos, los dos cardenales, se van cada cual para su región. Baltasar Porras está en Mérida. Sí. El único que está en Caracas es Urosa. Y entonces el G4, ¡no! La iglesia se compró, está desequilibrada. Y lo llaman y están montando, no, y viene un comunicado que se desmiente. Un contracomunicado. Sí, pero fuera de foco. Sí. Porque cada día la gente se va dando cuenta por su capacidad de análisis, porque es un pueblo muy politizado, porque la política se mete en la vida de uno si uno no se mete en ella, y entonces la gente entiende que la salida de fuerza no tiene ningún sentido, eso está más que derrotado, pero ellos insisten porque lo que están cuidando es su espacio político, su liderazgo, ser ellos, pero el pueblo les va a pasar por el lado, no porque los desprecie, porque hay mucha gente que ha peleado, que está presa y todo eso, que mantiene ese discurso, y eso hay que respetarlo, sino porque está buscando oxígeno. Y como estamos buscando oxígeno, vamos al corte y ya regresamos con César Mogollón, que tiene un partido que se llama Alianza Centro, y vamos a hablar del centro, pero vamos a jurungar muerto un ratico. Ya regresamos. Seguimos con César Mogollón de Alianza Centro. César, tú sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Te puedo dar unos consejitos. Así es. Tú sabes que nadie escucha consejos, pero no importa. Fíjate, el gobierno tiene tan inventariada a la oposición, sobre todo a los radicales, que les hace cosas, los martilla, los fastidia, los pica para que ellos se pongan más bravos, y cuanto más bravos, más abstencionistas, más equivocados, más desvariados. Así es. No sorprenden. Fíjate que tú hablas de las redes. Un día, te cuento, me llama Carla Angola. Ay, Kiko, mi amor, vamos a Carla Angola. ¿Cómo te parece que lo estoy haciendo? Le digo, Carla, estás en Miami, no te queda más remedio que hacer eso que tú estás haciendo. Porque si no te mueres de hambre. Porque en Miami la cultura de Cuba, de los cubanos en el exilio, es esa. Pues. Los comunistas hay que matarlos, negociar nunca, todo eso. Entonces, ella, ay, te voy a entrevistar. Y Carla, cada vez que me entrevista me monta unos trucos.
ay, como Piolín, ay, Quiquito lindo. Y entonces, y los colaboracionistas y los traidores, y se me mete por ahí. Y yo, pero Carla, mi amor, y me frega. Entonces yo pienso, veo un video de History, de uno de estos señores que tiene visiones, que son como iluminados, Así es. que va a programas de televisión y se hace muy famoso porque le da unos... y se funde allí y habla con el más allá. Se vuelve muy famoso, hace un libro, mítines y todo eso, y en medio de un programa, cuando lo llevan a la televisión, ya a los programas más exitosos, le da el patatús, y en medio del patatús aparece un señor y dice, mire, esto es una trampa. Él tiene aquí un micrófono y unos audífonos que yo le hablo, y tiene esta bombita que hace que cuando le mides el corazón, que está por cierto aquí, disminuye, pero es una... Y el tipo se para y se burla. Eso es que para demostrarles que las audiencias son muy fáciles de llevar. Entonces yo, me dio una idea. Entonces cuando Carla viene y me dice, ay, Kiko, es que los colaboracionistas... ¡Mira, Carla! A mí el que me diga colaboracionista... Y pongo cara y voz de loco, ¿no? ¡Le mento la madre! ¿Cómo, Kiko? ¿Me va? ¡No, sí se lo... Y entonces ella, ay... Bueno, aquello fue un escándalo. Y al otro día, cuando despierto, 2000 laboratorios diciéndome colaboracionista. Y luego a las 6 de la tarde le voy a responder. Y pongo un audio. Digo, esto mismo, mire, ustedes son tan predecibles que uno los lleva por donde uno quiere. Claro. Uno los maneja, porque ustedes en vez de pensar lo que están llenos de una emocionalidad, de un gran odio, y entonces uno hace lo que le da de gana con esa con esa maquinaria. Sí. Ellos me cortaron una entrevista aquí con un diputado, con César Rondero, Oscar Rondero, y gracias, mi amor. Y entonces cortaron sobre DirecTV en el momento que cierran a DirecTV y me pusieron a mí a cerrar DirecTV, que yo estaba de acuerdo con el gobierno. Me editaron el video. Entonces yo les respondí, mire, eso es mentira, y les di hasta con la sopa. Bueno, ellos 70.000 Twitter, 2.000 Twitter borramos, mis amigos y yo, que eran puras groserías, que son los que tienen los laboratorios, que inducen, con la grosería, inducen la rabia, la conducen y crean tendencias falsas. El odio, así es. Así es. Entonces, a todo el que te fastidie, tú lo bloqueas y listo. Además, Twitter avanzó, y para proteger a la gente del odio, porque las redes tienen muchas virtudes, pero una de las malas es que han organizado el odio. Entonces, Twitter ahora, tú tiras un mensaje y tú lo clasificas y dices, no quiero que me respondan, y no te entra ninguno. Te puedes comunicar con mayor tranquilidad. Puedes expresarte Entonces, cada vez que se metan contigo, métete con ellos. Rétalo. Los desafíos. Sí. Yo le decía, a ver, dígame, esa grosería que me está diciendo, ya me la dijiste y ya me la han dicho, dime una mejor, anda, tú tienes talento, rétalo. Porque esos laboratorios son así. Así es. Ahora, lo triste es que haya los dos sectores radicales que tienen mucha plata y mucho laboratorio, se pelean entre ellos y se muerden entre ellos. Y juntos le caen Claro, es cuando dicen que los extremos se tocan. Ellos pelean entre ellos. Fíjate que Patricia Poleo viene diciendo que Manuel Rosales, que el otro, que monómeros que se robaron los reales y muchas denuncias. Y esto le dicen, bueno, locos y desvariados. Pero además ellos se unen contra nosotros los que queremos votar y entonces el gobierno le mete candela. Lo triste es que se acabó la unidad a punta de insultos y de irrespeto. No, y que obviamente eso que tú estás diciendo, Kiko, nosotros como organización lo hemos planteado y lo mantenemos. Siempre le decimos a nuestra militancia y a los compañeros, nosotros nunca vamos a ofender ni a los compañeros del G4, ni a los compañeros de la mesa de diálogo, ni a los compañeros que, bueno, entraron al proceso de judicialización del partido, a ninguno, porque yo creo que este país necesita de todo. Aún hay compañeros dentro de las filas del gobierno que son valiosos, que están ahí, bueno, porque mantienen un perfil creyendo todavía que, bueno, que esa es la ruta y esa es la vía. Pero en algún momento despertarán y estarán de este lado, sentados con nosotros también. Porque para eso necesitamos una Venezuela más amplia. Hay gente, eso que tú estás diciendo, hay gente que está tan envenenada que el planteamiento de eliminar y exterminar al otro para poder colocarse por encima como una alternativa diferente. Y aquí no hay el tema de la capacidad de la meritocracia del ser humano, desde su intelecto, desde su capacidad creativa, sino que cuánto tengo yo de maquinaria y fuerza para aplastarte, aun cuando tú de repente tienes la razón, tienes elementos interesantes del planteamiento. Ahora,
con respecto a lo que tú nos dices, con la asesoría y el consejo que nos da, que para nosotros es válido, nosotros lo hemos dicho, o sea, nosotros lo decíamos hace unos días atrás en nuestra organización, en la reunión nacional, que nosotros creemos que este país, ese sector que no lee las redes sociales es al que nosotros le tenemos que llegar. O sea, a veces nos enfocamos mucho en tema de las redes porque ciertamente es lo que hace que obviamente te visibilice el país, pero también cuando te metes en un barrio te das cuenta que la gente está sin conexión a CAN TV, que la gente, la conexión a teléfono, a las telefonías, no hay buena señal, no hay conexión de datos, pero hay gente que de repente vendió la única computadora que tenía para comer. O sea, eso ha permitido hoy en día que el ciudadano se desconecte de lo que esta dirigencia del país hoy en día no comprende. Entonces, nuestra organización siempre hemos tenido claridad de que el tejido social es lo primordial, que tenemos que bajar a la base, hablar con la gente, llevar el mensaje que estamos tratando de descifrar de lo nacional a los territorios, porque ahí donde está la gente realmente en el fogón de la leña tratando de prender para por lo menos cocinar el desayuno, el almuerzo, la cena, la persona que está cargando los tobos de agua porque está sufriendo porque tiene que caminar cualquier cantidad de kilómetros para poder llevar por lo menos un botellón de agua a su casa. Ahí es donde tenemos que llegar. Ciertamente sin abandonar. Nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que la política en el país, bueno, tiene muchas aristas y hay que meterse en todas esas aristas. Tú no puedes pretender desaprobar y desechar todos los elementos. Nosotros creemos que las redes sociales son una estrategia interesante, pero hay que saberla utilizar y como te lo decía ahorita, nosotros estamos apostando a que un gran movimiento de ciudadanos, que obviamente hacemos vida en las redes sociales, podamos juntos defendernos, no solo defendernos porque, bueno, Kiko es mi amigo y yo lo quiero defender, no, sino porque Kiko está planteando una propuesta que es idéntica a la mía, que se parece, que tiene el mismo color, que tiene la misma carne y el mismo hueso y que obviamente la podemos empujar. Entonces, a mí igual lo han hecho, ¿no? O sea, de repente cuando he estado con Juan Barreto compartiendo algunas cosas, que Juan es mi amigo personal, de hecho Juan, Ay, bueno, ya sí. te van a caer encima. No, yo lo digo y eso ha pasado, o sea, eso ha pasado. De hecho, Juan me dijo, mándale saludo a Kiko también, pero comenté que venía. Entonces, yo no le temo a eso. Porque tú vienes del chavismo. Sí, yo vengo de las filas de haber sido del chavismo. Yo en el 2004 empecé a militar en un movimiento de izquierda. Entro a la juventud del partido en el 2007 cuando empezó el tema de los propulsores y ahí, bueno, todo el desarrollo político que hemos tenido, bueno, hasta construir esta organización de centro. Yo me salgo del gobierno en el 2015 y empezamos a construir una alternativa para el país. Vamos a ir al corte. Fíjate, porque tú dices que despierten. Si tú vienes del chavismo, yo vengo de la izquierda, pero cuando tenía 27 años cambié, me puse a trabajar y ahorita corriendo, voy así, volado, rompiendo récord, pero para la derecha. Porque la izquierda me parece fastidiosa, también la derecha. El señor Bolsonaro raya en la ridiculez. Así es. Y es que ese planteamiento izquierda-derecha ya es viejo. Ya está, y la pospandemia va a arrojar unas nuevas reflexiones sobre el mundo, sobre lo humano, sobre la política, que espero nos saquen de esas dos opciones que al final no sirven para absolutamente nada, sino para pelear. Ya regresamos, aquí en su programa Kikosis. Seguimos con César Mogollón, dirigente del centro. Fíjate, yo vengo de la izquierda, pero hace años que me deshice, gracias a Dios, de eso y de todas esas ataduras que limitan la libertad de entender la realidad tal cual como es. Porque a veces uno quiere llevar a la realidad a la ideología. Claro. Pero fíjate, frente al gobierno, la amenaza lo fortalece. ¿Por qué? Porque yo sospecho que quienes viven en la amenaza nunca han leído un texto que se relacione con el marxismo o que tenga que ver con el socialismo. Porque si lo leyeran no hicieran eso. Porque la confrontación es el alma de ese discurso. Y tú lo sabes. Chávez era, su discurso era la confrontación. Entonces, si te le metes a confrontarle, les estás haciendo un favor. Siempre te van a ganar ahí. Porque también hay una reflexión sobre la confrontación. Y ahí me quiero meter. Ve, el planteamiento socialista, la revolución, siempre ha encontrado una contra. Cuando Chávez llegó al gobierno, ¿te acuerdas de una cumbre en Margarita de los países latinos y España, la cumbre iberoamericana? Y Fidel Castro comenzó a decirle a Chávez, porque te acuerdas que había una huelga de Fedecámaras,
de un día de los empresarios. Y entonces Alejandro Armas, que estaba vivo, y Miquelena, que estaban vivos, le dicen a Chávez, ya está arreglado, ya conversamos con los empresarios. Y Fidel le dice a Chávez, esa gente va a ir contra ti, porque esos son intereses distintos. Y Chávez agarró y no le paró, y bueno, y después vino lo de Abril. Claro. Pero fíjate que discutir con el chavismo desde la óptica del G4 eso es un error, porque siempre lo vas a... La amenaza. Claro, ¿Tú te imaginas decirle a la revolución que te voy a echar los gringos, ahí vienen los marines, los estás alimentando, claro, porque ellos están preparados para eso. eso? Ahora, con la revolución hay que hablar primero, oye, aquí Chávez prometió que iba a sacar a los pobres de la pobreza, y hoy el país es pobre. Pobre. Y luego, el tema de la democracia. Ok, te quieren tumbar y entonces tú te pones duro y lo metes preso y haces todo para que no te tumbe. Pero por ahí es que se te meten siempre. Lo que llaman la derecha se te mete por ahí, te acusa de violación de los derechos humanos, y este es el caso de Cuba. Entonces tú ahí haces también lo que ellos tienen ya listo y preparado para solidificarse en el poder, y entonces, como la revolución es hegemónica y es el destino de la humanidad, pues la contra me ayuda a justificar mis planteamientos. Claro. Si tú te le sales del juego y le hablas primero sobre los pobres, oye, mira la gente cómo está viviendo, chico. A ti no te duele eso. La revolución es para vivir peor. Primera discusión, ¿para dónde va el país? La productividad, el bienestar de la gente, ¿dónde quedó? ¿Cuál es el destino de la revolución? Esa es una discusión que está planteada. Pero también el tema de la democracia. ¿Qué democracia aspiras tú? Así es. O sea, ¿hasta dónde llegas a creer y le das poder a las mayorías cuando el CNE, que es una institución para todos, que debería ser transparente, bueno, funciona como la fiscalía o como el tribunal o como todo, un solo gobierno, me decían ellos. No, después te quejas entonces de que no hay instituciones en el país, que hay 2, 3, 4 instituciones por todos lados. Hay que reinstitucionalizar el país. Bueno, comienza por el CNE. Yo creo que hay que cambiar, salirse de lo predecible y entrar en otro discurso, y para ello es fundamental colocarse en el centro. Así es. Kiko, mira, tú apuntaste algunos elementos importantes que nuestra organización ha tratado de recabar, porque lo difícil, o sea, antiguamente que hablar de centro, decían que eran los ninín, los ambiguos, que no creían ni uno ni otro. Nosotros hemos tratado de trabajar, de hecho para el 2021 estamos montando dentro de nuestra organización la Escuela Nacional de Centristas. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que hay que construir una corriente de pensamiento de centro que pueda aprovechar lo bueno del socialismo, que hay elementos teóricos interesantes que tienen que ser prácticos. Por ejemplo, el tema del bienestar social, la repartición equitativa de la riqueza, la justicia social. Nosotros creemos que hay que hacerlo, hay que validar, hay cosas interesantes. Pero también hay cosas interesantes del sector de la derecha, de la concepción ideológica, que es importante para un país como este, que lo tiene todo, pero lo que no ha tenido es buena gerencia, buenos administradores. Entonces, necesitamos recoger del capitalismo la producción, la capacidad operativa de producción, la capacidad de competencia, de margen de ganancia, que este país pueda levantarse, pueda surgir y que el ciudadano tenga la capacidad de tener bienestar. Mira, tú le preguntas a cualquier ciudadano en este país actualmente qué es para ellos el socialismo, y la gente cree que el socialismo es el bono, la bolsa de comida o cualquier beneficio que el gobierno ha entregado, y eso no es así. O sea, yo te hacía mención de que yo vengo del PSUV, y yo estuve militando en el PSUV. ¿Cuándo parte y rompo yo con el gobierno? ¿Y cuándo se rompe esa relación? En el 2015, cuando empezamos a darnos cuenta, un conjunto de compañeros a nivel nacional, que no solo soy yo, son un montón de hombres y mujeres en este país que están en la misma posición, que están en la misma postura, que entendieron que estos compañeros no estaban ni siquiera girando el barco hacia la izquierda, ni siquiera tampoco a la derecha. O sea, no sabemos hacia dónde están girando el barco. Nosotros le hemos denominado a este gobierno que es un gobierno muy patrimonialista, o sea, trata al Estado como que fuera de ellos, sus familias son los únicos que pueden estar bien, ellos garantizan que su comodidad y su status quo siga prevaleciendo. Entonces, cambiaron una burguesía a la cual llamaron parasitaria, le cayeron a palos, estuvieron derrotándolo durante mucho tiempo en el discurso y en la agresividad del discurso, y convirtieron una nueva burguesía bolivariana
que obviamente en la misma condición se enriquecieron a punta del sistema petrolero de este país. O sea, no hay ningún modelo económico en este país actualmente, fuera del aparato petrolero, que le diga a los venezolanos, bueno, tenemos que levantar el aparato agrícola, tenemos que levantar el aparataje industrial de toda la zona industrial de Venezuela, que está totalmente destruida, más del 90% está en el piso, el 98% particularmente. Y eso lo han dicho cualquier cantidad de empresarios del país. O sea, eso no necesita tú ser un erudito, hay que escuchar a los empresarios que son los que han fundado empresas, han levantado empresas, han registrado empresas y han tenido decadencia de vida y moral y ética en la producción de esa empresa. Entonces ahora queremos escuchar empresarios que recién nacieron hace 4 días atrás, bueno, que nacieron con cupos Cadivi, que nacieron con maletines del gobierno, del Estado, y obviamente hoy en día tienen una riqueza mala vida y que obviamente ahora son empresarios. Entonces, contra eso hay que empezar a construir un nuevo discurso, una nueva narrativa, que tú lo dices, que no es la confrontación, muy bien lo decías y lo acompaño, Kiko. Mira, el ciudadano en la base no está interesado quién me soluciona el problema. El ciudadano en la base es habido y tiene la necesidad de que se le resuelva el problema. O sea, aquí el gobierno prometió mejores servicios. Me acuerdo, una de las políticas del gobierno fue viviendas para vivir bien, y hay muchas viviendas en este país actualmente que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen gas, entonces no terminaron viviendo bien, terminaron en un fiasco. Hay comunidades que no tienen 5 días con los colectores derrumbados, las aguas servidas, los colectores marginales, sino que tienen tiempo antes que llegara Chávez, y después de Chávez todavía sigue siendo la misma característica. Por ejemplo, del pueblo donde yo vengo, pues, un municipio que se llama Libertador, que es del estado de Aragua, que está cerca a la costa de lo que es el lago de los Tacarigua, el lago de Valencia. Toda esa zona obviamente tiene un sector que es una población densa, que tiene más de 10, 15 años con los colectores derrumbados todavía, y no hay gobierno. Y han pasado, todos los gobiernos que han pasado han sido gobiernos de la tolda oficialista, del gobierno actual. Entonces, siempre es una excusa, siempre es un planteamiento, y el discurso de los sectores opositores que han estado siempre en pugna ha sido el tema, ese mal discurso del extremismo. Ahora, ¿cuál es el discurso que debe ser? Mira, el ciudadano se identifica, siempre se debe identificar con el dirigente que esté conectado con su realidad. O sea, yo tengo por lo menos el caso particular, mi mamá es paciente renal. ¿Cuántos pacientes renales en este país no hay ahorita que están sufriendo y están padeciendo el problema de la diálisis y el tratamiento? A ellos no les interesa quién se lo da, lo que les interesa es salvar su vida, y eso tenemos que trabajar. Vamos a ir al corte. César Mogollón, Alianza Centro, aquí en su programa Kikosis por Globovisión. César Mogollón, Alianza Centro. Fíjate que Capriles se ha ido ubicando en el centro, porque dice la ficción. La señora María Corina Machado está muy molesta con la iglesia. Qué aberración lo que hizo la iglesia. Pero María Corina Machado tiene 22 años hablando de que Chávez se iba primero y ahora Maduro se va mañana. Y hablaba del TIAR. Ahora, el país tiene que algún momento pensar la cosa, porque vivimos mal y esto, ¿dónde está la salida? Uno plantea un debate. Hermano, la oposición es variopinta, es muy diversa. 210 partidos, estoy contando ahorita que hay de oposición entre regionales y nacionales. Eso expresa, primero, derrota. Cuando tú te divides tanto es que estás buscando culpa. Claro. Culpa de este, culpa de otro, porque alguien es responsable de lo que ocurre. Y entonces se ha ido segmentando, fragmentando, más que dividir. No, tienes que recomponer eso, pero tienes que explicarle al país cuál es tu solución, porque tú propusiste, esos sectores han propuesto la confrontación y la salida de fuerza, pero no has ganado nada. Es más, la cómica de la Operación Gedeón, la tristeza de la gente que murió ahí, pero eso es una cómica, eso es un desastre lo que hiciste ahí. Y los americanos mismos te lo están diciendo, el senador Murphy, yo lo pongo aquí. Luego, el Washington Post, el New York Times han sacado reflexiones sobre cómo la equivocación de la política en Venezuela ha afectado a Trump. El propio Trump dice, no, es que Guaidó es un muchacho y se deslinda porque no le da votos Venezuela. Él pensó que sí, que lo iba a ayudar con el voto hispano y con la Florida, y no le ha servido para nada. Entonces, hay una reflexión. Ahora, cada vez que a ti te insultan en las redes, tú diles, vamos a discutir. Yo eso es lo que hago. Vamos, yo le digo a todos esos extremistas, ok, vamos a discutir. 97% de los países que se han metido en boicot electoral han fracasado.
Tú mismo fracasaste con el 2005, con la abstención. Entonces, alguien se hacía un debate, la iglesia planteó un debate, y Fede Cabra también, porque Fede Cabra en su convención anual dijo, los venezolanos primero, las salidas electorales, las salidas de paz, hay que preocuparse por la gente. ¿Y qué discurso le tienes tú a la gente que no sea Maduro vete ya? Así es. O sea, yo no tengo derecho a decirte un momentico, hermano, vamos a ver qué hacer, vamos a ver qué vuelta le damos a eso. Ah, no, tú eres la descalificación. Eso es un error. Es un error. Si tú no reconstruyes la unidad, que es uno de los valores que la gente en las encuestas reclama, no vas para el baile. Ah, que la gente está obstinada y tú te montas sobre la rabia de la gente. Pero eso tiene patas cortas, como los mosquitos. Mira, Kiko, así es. Mira, tú lo que planteabas del centro, que la mayoría de los compañeros de este país ahorita, la dirigencia política está hablando, es un discurso, parte de la necesidad histórica de lo que está sucediendo en el país. En Latinoamérica los gobiernos han sido más populistas que de cualquier corriente ideológica. Gobiernos que se instalan y que empiezan a promover ideas de un sector o de otro, porque bueno, la contraposición que se le pone es del otro factor y obviamente eso es lo que le permite a él crecer. Y cuando los sectores de oposición tienen una ventaja para derrotar a ese sector del gobierno, también lo han utilizado de esa forma. Lo hemos visto en toda la América Latina, desde el presidente Chávez. Fue un concepto utilizado del socialismo del siglo XXI y termina obviamente siendo una corriente de pensamiento en toda América Latina porque se convirtió en una moda, una corriente. Intenta Bolsonaro hacerlo en Brasil con el tema de la derecha también y el concepto del capitalismo y obviamente también empieza a fracasar con algunos gobiernos que intentaron hacer lo mismo. Ahora, todo indica en este país eso que tú decías, o sea, lo que la verdadera sociedad necesita es bienestar social, necesita claridad política de lo que va a hacer y por quién va a apostar para obviamente llegar a un puerto seguro. Todos necesitamos siempre, en cualquier barco donde nos montemos, un buen capitán. Y eso es necesario, eso tenemos que buscar. Lo que tú decías, el debate. Nosotros le hemos dicho públicamente a cualquier cantidad de dirigentes del país que hagamos un debate público, o sea, que podamos, desde el punto de vista de lo común, de lo igual, de lo que podamos entender, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, a qué capacidad tenemos y qué capacidad no tenemos. Yo te voy a contar una historia, así como la que tú me cuentas. Yo estuve en el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio se instaló aquí en Caracas, nacionalmente, y acompañé muchas veces el Frente, y el Frente también se empezó a convertir en ese espacio muy sectario. Entonces, bueno, los partidos que obviamente son más radicales, cuando tú de repente planteabas otra alternativa y otra vía, terminaban sacándote y terminaban diciendo. Entonces también éramos muy mal vistos los que veníamos del chavismo, que obviamente participábamos en el Frente Amplio porque nos decían a nosotros que venía el chavismo, que nosotros éramos responsables y corresponsables de todo lo que ha pasado en el país. Cuando eso es erróneo, cuando ese discurso es malo, porque cuando tú le dices eso, que los chavistas son culpables y responsables de todo lo que ha pasado en el país, tú te estás negando a ti mismo la incapacidad que tú has tenido de poder convencer a la población venezolana de una alternativa independiente o alterna y diferente que sea consciente de rescatar el pueblo venezolano. Entonces, siempre ha sido ese discurso aguerrido de decir, bueno, el chavismo siempre ha tenido culpa, los chavistas se tienen que ir del país, hay que acabar con el chavismo, cuando realmente en esa población del país, la mayoría que apoyó y que acompañó a Chávez, lo acompañó porque, bueno, unos preceptos ideales que hicieron que muchos nos sumergiéramos en ese espacio, la educación gratuita, toda una serie de características que obviamente la soberanía alimentaria. Entonces, cuando tú empiezas a desmenuzar la realidad, te das cuenta que todo fue una mentira, un efecto de fantasía. Ahora, así como yo logré desconectarme, así como hemos logrado muchos compañeros que venimos de ese espacio, hemos logrado desconectar a otros compañeros en el discurso, en la práctica, en la conversa, en el café, pues nosotros creemos claramente que la política no es inmediatista, tiene que ser en base a planes, a objetivos y a contenidos que obviamente permitan llegar al poder, que obviamente permitan demostrar que hay una alternativa diferente a los que obviamente ha existido en este país y que nos permita gobernabilidad. Vamos a ir al corte. César Mogollón, Alianza Centro, aquí en su programa ¿Qué cosa? César Mogollón, aquí en su programa ¿Qué cosa? Fíjate, acaban de sancionar a Bernabé Gutiérrez por la toma de las casas de aire. ¿Qué hacen los Estados Unidos metidos en el Liga de Acción Democrática? César, por Dios. Fíjate, los alemanes, a propósito de la construcción de un oleoducto,
que los americanos les molestó y amenazaron con sanciones, le dijeron, bueno, ¿y quién eres tú para ponerme sanciones? La gente cree que porque los Estados Unidos dice que el gobierno es narcotraficante, le pone recompensa y los acusa de narcodrogas, de todo, eso es así. No, así es. Eso es así para allá, eso es legal y es ley en los Estados Unidos, pero en Venezuela o en los otros países que no están de acuerdo con el gobierno no lo es. Así es. Y fíjate, respaldan al G4 y a su política 60 países los americanos. Oye, resulta que la ONU tiene 200 y pico de países, 230 creo que es. Entonces, y por eso es que Maduro ha logrado meterse en distintas instancias, en el Consejo de los Derechos Humanos, etcétera. Porque tú no te das cuenta que el mundo no... Estos son los países de Occidente más importantes, pero el mundo es una complicación y es diverso. Pero además hay un lío ahí que debe llamar a la reflexión. Lo que está ocurriendo con Acción Democrática es una cosa que debería llamarnos a la reflexión para dejar la peleadera. Porque Acción Democrática no es como la intervención de PJ, Voluntad Popular o Nuevo Tiempo, que no sé qué ha pasado con eso. Ahí hay un lío porque había una mayoría en los MALK que dirigía la Secretaría de Organización de Bernabé que se había expresado por el voto, pero al final hubo unas disputas allí entre gobierno y la dirección de AD que generaron la abstención como política, pero hubo un conflicto. Que el gobierno se metió, sí, eso es cuestionable, para AD. Lo que pasa es que a Henry Ramos también lo eligió el TCJ, ¿no? En un conflicto interno. La judicialización, que el TCJ se meta en la vida de los partidos, eso es cuestionable. Así es. O sea, eso no debería ser bajo ningún concepto. Sí. Pero fíjate, el tema de, yo no me quiero meter en el tema de, porque le tengo mucho respeto y cariño, tanto a Henry Ramos como a Bernabé, porque yo los conocí juntos. Ahora, lo que hay que buscar, en vez de esto que hacen los americanos, que se ve que están fuera de foco sobre la realidad venezolana, si leyeran las encuestas, se dieran cuenta que si Guaidó participa en la elección, llama a votar, ganaríamos o ganaría la oposición con mayor ventaja que la del 2015. Ahora le hace falta a Guaidó una victoria. Claro, así es. Porque lo que viene es de derrota, te hace falta una victoria y la tienes ahí y juegas a la política esa de la derrota, al sin destino ese que es la salida de fuerza, que está más que demostrado que por ahí no es. No, así es. Entonces, pero la geopolítica se nos metió y en vez de contribuir a la solución, lo que hace es más leña para la candela. Sí, mira, Kiko, yo creo que a Guaidó le hace falta un buen asesor. Yo no sé quiénes son los asesores de él. Aparte de eso, entender que el nacionalismo en Venezuela sí está en nuestra sangre. O sea, cualquier organización política, civil, ciudadana, social en este país, por encima de cualquier cosa se declara nacionalista, cree en el nacionalismo y no está de acuerdo con la intromisión y la intervención. Así como de repente no estamos de acuerdo con la intromisión y la intervención de los Estados Unidos, nosotros también en Alianza Centro lo hemos manifestado. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la intervención de los cubanos, el sistema de gobierno, con los rusos, con los chinos, que están tomando posesión no solo de intervención política, sino intervención económica en el país. Entonces, eso no conviene a la ciudadanía, eso no conviene a los empresarios venezolanos, porque obviamente está sustituyendo la calidad venezolana por manos de calidad extranjera, que al final no le dejan nada a la nación, sino que obviamente empieza a generar mayor problema. Entonces, todo eso tiene muchos elementos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo decías tú bien claro, el asunto de Acción Democrática tiene que ser un asunto interno de esa organización y de su militancia, que deben buscar cómo resolverlo y cómo atenderlo. Yo creo que al final va a pasar algo en Acción Democrática que a todos nos va a dejar de repente, ¿cómo se dice?, impactado, porque los ADECO siempre se recomponen en su proceso de conflicto y terminan yendo unidos a cualquier proceso y terminan siendo una fuerza. Eso no hay que negarlo. De hecho, electoralmente, el PSUV es una fuerza con maquinaria, con estructura, y los ADECO son otra fuerza electoral dentro de la estructura. Entonces, ese elemento dentro de lo que está pasando internamente, tanto la judicialización, el tema internacional, que el gobierno gringo quiera seguir interviniendo sobre el asunto de Venezuela, y aparte de eso, que obviamente el lobby mayamero, que eso es lo que está pasando realmente, le siguen diciendo cosas a la Casa Blanca que no es real, que no es conciso, que no es concreto. De hecho, yo a veces presumo, que los gringos no solo lo han engañado, sino que lo han estafado. Una dirigencia que ha estado en Miami vendiéndole cualquier cantidad de planes, han recaudado cualquier cantidad de recursos y no sabemos, a nadie le rinde cuenta, ellos no le rinden cuenta a ningún ciudadano venezolano ni a ninguna institución venezolana de todo lo que se ha invertido
en el tema de las ayudas humanitarias, en el tema de la resolución de los conflictos en Venezuela, y obviamente terminamos pagando la crisis y el sufrimiento sigue siendo los venezolanos. Ahora, la sanción contra Bernabé tiene que ser repudiada, rechazada. Yo no conozco a Bernabé en persona, pero conozco cualquier cantidad de dirigencias de Acción Democrática que hoy están con Bernabé y otros están con Henry. Y ambos son interesantes en la política, son hombres y mujeres valiosos para la democracia de este país, que creo que es importante más bien nosotros como demócratas ayudar y empujar a que todas las organizaciones políticas logren encontrar realmente su rumbo y vayamos juntos a un proceso electoral, como tú lo decías, que sería fabuloso, bueno, que Guaidó mañana salga convocando elecciones. Sin embargo, estamos claros que ese no es su agenda, ese no es su objetivo, porque ellos van a seguir alimentando la abstención, porque es la única vía que ellos tienen posible a través de los demás intereses, porque de repente se manejan como franquicia, no como organización política. Pero hay que entender que quienes sí creemos en la democracia, que quienes sí creemos que hay que reconstruir a Venezuela y que hay que reinstitucionalizarla, tenemos que encontrarnos. Por más pequeño que sea una organización en este país, la más pequeña, eso tiene un tejido, tiene una organización, tiene vida y tiene cuerpo que hay que atenderla. Le llegas a un punto importante, fíjate, la diversidad. Así es. El mundo hoy no discute lo que antes, la igualdad. No, ahora es la diferencia, lo distinto que somos, las minorías, los derechos de las minorías, los homosexuales, los negros, etcétera. Tienen derechos y deben ser reconocidos porque todos somos un mundo distinto. Entonces, hay un sector de la oposición radicalizado que no reconoce que nosotros, los que queremos votar, creemos en el voto. Que no es que nos compraron, que somos... No, creemos en el voto. Y en cualquier discusión, yo estoy seguro, aquí no vienen porque ellos no van a radio y televisión porque no lo dejan decir lo que la ley prohíbe que digan. Porque bueno, ellos están alzados, pero hay un instrumento legal y estas son empresas y se cuidan. No se van a meter en camisa de 11 varas porque aquí cerraron Radio Caracas Televisión, el circuito Belfort, todo eso, y quedó eso atrás. Y eso es una experiencia, hay que cuidar las empresas periodísticas. Pero ellos no vienen, por eso no les interesa, tienen sus redes y están ahí todo el día bombardeándolo. Pero hay un tema profundo a discutir, que la gente entiende. La tolerancia frente al otro que es distinto a mí. Allí no solo no reconocen al gobierno, ni el gobierno lo reconoce, vienen en la peleadera, porque también el gobierno actúa igualito, sino que no reconocen que los aliados merecen respeto y deben ser tratados como amigos y no como enemigos. ¿Quién es responsable de la pérdida de la unidad de la oposición? Así es. Bueno, Kiko, yo apuesto y seguimos apostando a ese escenario, o sea, a la unidad. De hecho, nosotros le hemos llamado unión más que unidad, porque bueno, ya la unidad ha sido como que el concepto ha sido muy, muy satanizado. Pero igual, pues creemos que hay que unirnos, hay que trabajar, hay que apostar al país, hay que seguir trabajando en la inclusión de los factores diversos y múltiples organizaciones que existen que tienen alguna corriente de pensamiento. Yo me he sentado con compañeros de izquierda y de derecha y me he podido en este momento a comprender y entender tanto su filosofía como sus planteamientos. Yo soy el que creo y ese es mi marca de vida, se lo digo siempre a la gente donde vamos, créanme más por los hechos que más por las palabras. O sea, siempre la gente y el ciudadano hoy en día está creyendo más por tu praxis diaria que por tu discurso. Y eso hay que hacerlo. O sea, yo creo, Kiko, que hay que seguir trabajando, así como espacios como este que tú tienes en tu programa, los demás compañeros que tienen espacios de medios alternativos, audiovisuales, privados, públicos, que sigan promoviendo la participación, que sigan promoviendo y llamando a la unidad por encima de todo lo que nos catalogan. Así como tú lo decías, nos han satanizado. A mí de un sector y otro, a mí me han escrito, me han dicho, por lo menos yo estuve con el general Rodríguez Torres en un momento dado acompañándolo cuando lo detuvieron. Bueno, eso lo han sacado ahorita para este proceso político que está existiendo actualmente en los procesos electorales. Bueno, mira, este es un chavista disfrazado, no lo apoyemos. Mira, que la gente, como decía Pecón, Teodoro, la gente que piensa cambia. Así es. Gracias a Dios la humanidad ha podido avanzar porque cambia, porque reflexionas, porque debate, hay que discutir. Gracias, César, por estar con nosotros. Gracias, Kiko. Aquí en su programa Kikosis por Globovisión a las 5 y a las 10 de la noche.